Buenas tardes, estamos acá con Gustavo Rodríguez, publicista, escritor peruano, con una sensibilidad particular en relación a los momentos adolescentes y también al progresismo. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista con Anfiteatro. Encantadísimo. La primera pregunta es en relación a algo que usted dijo en una reciente entrevista con Pablo Ugaz. Lima es como las personas que uno ama, la aceptamos con sus falencias y así. ¿Qué diría entonces usted sobre Trujillo? Trujillo es la patria chica mía, es la ciudad de mis primeros descubrimientos. Así como Lima es la ciudad en la que descubro la adultez, en Trujillo descubro los primeros temores y las primeras alegrías. Si a mí me hubieras hecho esa pregunta a los 16 años, que es cuando volví a Lima, después de haber vivido en Trujillo muchos años, te habría dicho, Trujillo es mi tierra. Pero lo que ocurre con el tiempo, se van desdibujando las cosas y los recuerdos, pues ahora ocupa una habitación preponderante en mi corazón. Pero Lima ha ganado protagonismo finalmente. Asumiendo que usted es el personaje principal de La Furia de Aquiles, ¿por qué no regresó en tanto tiempo a Trujillo? Bueno, en realidad lo bonito de la literatura es que ocurren esos malentendidos, ¿no? Por el cual yo no soy un personaje de La Furia de Aquiles, porque en literatura ocurre esto, ¿no? La división entre autor, cuya foto sale en la solapa, y el personaje, que está metido en las páginas. Pero sí es verdad que en La Furia de Aquiles es una novela que al menos en su primera mitad es bastante autobiográfica. Y si no volví a Trujillo, fue porque finalmente encontré un rumbo. Es decir, aquí sí voy a tratar de mezclar y combinar el personaje con el autor, ¿ya? Si bien yo no soy Aquiles López, sí vine a Trujillo, a Lima como Aquiles López buscando estudiar una carrera y labrarme el futuro, que era lo que nos inculcaban en esa época. Y lo encontré una puertecita que fue el mundo de la comunicación y me quedé allí. O sea, así como le ocurría a Aquiles López, yo necesitaba trabajar muy pronto mientras estudiaba y encontré trabajo mientras estudiaba y me aboqué a ello con todo el alma. Tanto me aboqué que incluso olvidé que durante mi infancia y mi adolescencia había escrito relatos. Y me olvidé del mundo literario, o de ese mundillo mío creador de ficciones. Y utilicé esa energía en crear otro tipo de ficciones comerciales. Y me fui hacia allá y me llené, me rodeé de otros amigos, otras relaciones. Y ya, pues Trujillo fue siendo cada vez más pequeña en el espejo retrovisor. Y cada vez volví menos, ¿no? Y ahora sí, ya menos, en realidad. Solo voy cuando hay algún reencuentro del colegio o hay alguna feria de libro o alguien me invita a eso para presentar algún libro. En relación justo a la migración, bueno, es bien sabido que el racismo en Latinoamérica tiene la particularidad de posicionarnos a todos en una escala de discriminación, en la que uno es discriminado y al mismo tiempo discriminador. ¿Cuál ha sido su experiencia en base a esto? Bueno, yo soy uno más en esa inmensa mayoría de peruanos o de latinoamericanos que está en los escalones intermedios de esta gran escalera, ¿no? En donde uno se siente mejor que otro en la medida que está más blanqueado o es más blanco. Y eso uno lo va adquiriendo conforme tiene roce, ¿no? Roce con los demás, ¿no? Eduardo Nugent alguna vez lo puso en un libro aquí, ¿no? O sea, en la cúspide de la escalera de las percepciones raciales en la sociedad está
el hombre, porque ojo, hombre, blanco, urbano, cosmopolita, digamos. Y en el sótano, mujer, ojo con eso, indígena, quechua hablante o hablante de otros idiomas originarios. Y claro, yo, ok, soy hombre, no sé si blanco, pero sí blanqueado, sí soy urbano, y sí estoy en una posición, digamos, de medio para arriba, en esa escalera dentro de la valoración esta social que nos damos, así que es horrible, ¿no? Y yo creo que cómo nos vemos y cómo los demás nos ponen implica una carga enormísima, adicional, que en otros lugares no se dan, porque eso de estar tasando al otro, chequeando, buscando, o sea, preguntándose cómo se me verá, qué tan cholo soy en relación a, con esos cálculos imperceptibles de nanosegundos, ¿no? Y que a veces son ridículos cuando preguntas en qué colegio estás, ¿no? Porque son atajos para preguntar dónde estás. Son una carga adicional que en otros lados no la hay, ¿no? Entonces, ya me olvidé tu pregunta. La pregunta es, ¿cuál ha Pero- sido su experiencia en base a hacer esta suerte de... Lo que pasa es que narrarte mi experiencia equivaldría a contarte mi vida, Claro. porque la vida de un peruano en una sociedad como esta está totalmente atravesada por el clasismo relacionado al racismo, ¿no? Y de hecho es un tema que tanto me obsesiona que está en la mayoría de mis novelas. Está siempre, porque genéticamente yo soy mitad occidente, o sea, el Mediterráneo, Europa, hasta Turquía, y mitad andino. Y eso sacado de un estudio de ADN que me hice, o sea, sale eso. Entonces, no es gratuito lo que estoy diciendo. Entonces, sentirte parte de dos culturas, de dos visiones del mundo, siempre te va a traer este tipo de disquisiciones, lo cual es saludable para la literatura, porque la literatura se nutre del conflicto. Sin conflicto no hay literatura, y el conflicto de ser un mestizo, pues me ayuda a escribir literatura. Y en cuanto a la migración, ¿cree que ahora es más fácil para la gente migrar de provincia a Lima? Es una pregunta interesante. Sí, es más fácil en la medida que hay más medios, pero es más difícil en la medida que esta ciudad ya no da para más, en teoría. Creo que, a ver, un migrante en los años 40 que venía a Lima, digamos que asentaba sus raíces en el Agustino o en lo que hoy es San Martín de Porres, que si ahora lo ves desde un satélite son zonas céntricas digamos, a los servicios centrales de Lima en esa época. Ahora quien quiera migrar, pues, y es más pobre y viene va a tener que encontrar, pues, periferias más alejadas, más extenuantes. Entonces, yo creo que es más complicado. O sea, yo creo que una ciudad que tiene más de 10 millones de habitantes es más hostil que una ciudad de 1 millón nada más. Otro asunto que es bastante frecuente en sus últimos textos es el machismo. A propósito del título Un machista con hijas, ¿usted se considera un machista en constante deconstrucción? Sí, últimamente respondo diciendo que soy un machista en constante redención, más bien, para no usar términos técnicos. Y es que yo creo que jamás voy a dejar de ser machista en un lugar de mi pecho o de mi mente. Es imposible que un tipo como yo, nacido en la segunda mitad del siglo XX, viniendo de una familia machista, con padre que se ganaba la vida en la calle y madre que, bueno, se encargaba de la casa, y casado con una mujer que también venía de ese tipo de entorno. El colegio religioso, ¿no? También. Y habiendo estudiado un colegio religioso, de solo hombres, es imposible que yo no tenga en mi mente de manera incluso inconsciente algún tipo de esa carga. Pero
Además, si trato de ser cínico, decirme machista también me cura en salud, porque sé que en algún momento la voy a regar. O sea, sé que en algún momento voy a ser políticamente incorrecto ante, digamos, la avalancha feminista que muchas veces pues, es altamente demandante, ¿no? Al pie de la letra. Y no voy a estar a la altura de ninguna manera. Entonces, Entonces, de un modo... prefiero decirme, me estoy curando, Claro. ojo, tengo piedad conmigo, pero la voy a regar en cualquier momento y si tengo un par de tragos más seguramente. Ajá. Pero yo creo que sí, la deconstrucción que mencionas es un ejercicio que todo hombre y toda mujer también debería hacerse con respecto al machismo, porque el machismo, así como el clasismo, lo hablamos hace un rato, o el racismo, perdón, sí es una tara que nos atraviesa a todos como sociedad. Totalmente de acuerdo. ¿Y cómo es este asunto con sus coetáneos, con sus amigos, qué sé yo, de Trujillo y etcétera, ¿no? Que por ahí también han vivido bajo un yugo muy varonil, muy machista, ¿no? O sea, para saber qué tan machista es tu entorno, hay que ir al chat de tu colegio. Genial. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta, pues, hasta qué punto se avanza o no se avanza cuando estás, digamos, en libertad con los amigos, ¿no? Es verdad, yo estoy en contra de la censura total. O sea, si un grupo de amigos tiene la libertad de sentirse a gusto contando chistes, haciendo comentarios políticamente incorrectos, está bien, pero todo tiene un límite, ¿no? Y cuando veo algunos chats, cuando encuentro algunos comentarios en las redes de coetáneos míos, me doy cuenta de que sí, pues no les puedo pedir más de lo que la era en la que vivieron les concedió. Claro. Entonces, yo soy un poco paciente con eso. Entiendo que haya mucha gente o mujeres y feministas sobre todo que sean impacientes, pero no se le puede pedir pues el mismo grado de construcción a toda la gente. Igual usted, de algún modo, en su ficción o en su literatura, milita en contra de esto, de esta herencia machista, ¿no? Usted milita, digamos, en favor de la igualdad en sus ficciones, quizá, al menos en las últimas. O sea, ojalá que no se note tanto. ¿Por qué lo digo? Porque yo creo que la literatura, en todo caso, entiendo que es tu interpretación y la agradezco, porque sí, esa es la intención que yo tenía. Pero lo que yo no quiero en mi literatura, ni en ninguna literatura en realidad, es un lenguaje panfletario o que me digan cómo pensar. Porque la buena literatura para mí lo que brinda son preguntas, no respuestas. Porque cuando uno recibe preguntas y uno juega a responderlas, el aprendizaje es mucho más honesto, porque tú eres parte del aprendizaje. En cambio, si te dan un credo o unos mandamientos para paporretear, son unos mandamientos en los cuales tú no has intervenido, jamás los vas a hacer tuyos. Entonces, justo siguiendo el tema del machismo, usted siempre dice que sin sus hijas no escribiría sobre estos asuntos. ¿Hubo algún momento clave en el que usted decidió escribir sobre estos asuntos? Es verdad, yo no escribiría tan vehementemente historias alrededor del machismo si no hubiera sido padre de 3 hijas. Estamos de acuerdo con eso. Me encantaría responder tu pregunta a la usanza de esos taquillazos de Hollywood, en el cual hay un momento clave en el cual se desprende, ¿no? El momento en el que la araña radioactiva le cambia la vida a alguien, ¿no? Pero no tuve un momento así, con respecto a eso. Yo creo que mi conocimiento o, no sé, mi conocimiento sobre qué tan machista es mi sociedad fue producto de una larga rampa,
una acumulación de sensaciones, de actitudes de mis hijas, pensamientos, finalmente un acumulado de miedos, porque mientras más grandes también más sabes que acecha la sociedad y el feminicidio. Entonces yo creo que fue eso, una larga rampa, la que terminó por desembocar en una preocupación que se embalsó en forma de literatura. Y en sus compañeros, en sus coetáneos que también tienen hijas, ¿usted observa este mismo proceso, este mismo miedo que usted tiene y quizás observa un intento de deconstrucción de parte de ellos? Sí, cuando se trata de hombres de mi edad que tienen o han tenido hijas de mi edad, sí he notado las mismas preocupaciones. Y claro, quizá en algunos menos herramientas. A mí la escritura me ha servido para ayudarme a entender. Y tengo coetáneos que no necesariamente escriben ni han ido a terapia. Entonces se encuentran más ciegos, más oscuras ante estas grandes dudas. Y yo me he dado cuenta cuando han escuchado mi podcast, por ejemplo, o cuando han leído algún libro mío donde se toca determinado tema. Y es ahí donde me dicen, te agradezco haber podido dialogar con tus personajes o contigo, en el caso del podcast. Y porque sí, no solemos hablar de estas cosas. A propósito de lo de terapia, me parece maravilloso que haya mencionado el ir a terapia, porque creo que es un tabú, sobre todo para los hombres, ¿no? Como los hombres no van a terapia. Sí, y para mi generación lo era más, ¿no? En realidad, parte de la fatal herencia del machismo para los hombres es no explorarnos a través de la palabra, no contarnos las cosas, no hacernos confidencias entre nosotros o con otros, ¿no? O sea, tenemos la idea de, o yo crecí con esa noción colectiva de que los hombres tenían que ser como Clint Eastwood en su etapa pues, más joven, ¿no? Claro. Cajas cerradas que sufren y se enfrentan en la vida a golpes, ¿no? Y eso es mutilar. Claro. O sea, y puede ser una mutilación, si bien no es una mutilación tan dolorosa al corto plazo como es mocharte un brazo, sí contiene un dolor larguísimo a largo plazo, un dolor lento a largo plazo, ¿no? Un individuo que no llora nunca en su vida es casi seguro que sea un individuo loco. Claro. Usted en una entrevista reciente también comenta eso, ¿no? Si se le mutila al hombre, digamos, la capacidad de expresar sus sentimientos, esta persona se vuelve loca. Usted lo comentó así, casi tal cual, ¿no? Bueno, medio que nos desviamos un poco, pero a propósito un poco de sus hijas y cómo ha sido, digamos, el trato con ellas y cómo ha sido que gracias a ellas usted empieza a tratar esos temas en su literatura, podremos decir que digamos, las generaciones de ellas se han caracterizado, bueno, nuestra generación también, es por ser contestataria en ese sentido, ¿no? Digamos, tratando de quebrar esos esquemas. ¿Usted ha sido cuando era joven contestatario? Así. Sí, todo joven es contestatario con la generación que la precede, ¿no? Todo joven que se respete es parricida, ¿no? Claro. Y sí, todo lo hemos sido, en realidad. Además, es saludable que sea así, porque esta rebeldía juvenil yo la asocio a las ganas de encontrar tu propia identidad y de escindirte de la enorme imagen que los padres o las figuras paternas y maternas ejercen sobre nosotros. Con las mujeres, por ejemplo, yo me he dado cuenta de que ocurre más en relación a la madre. Es decir, cuando yo veo a una amiga que está teniendo problemas con su hija adolescente, yo le digo, tranquila, eso va a pasar. Está peleando para seguir su propia identidad. Pero tu pregunta me hace pensar que
toda generación, y sigamos a los individuos, todo individuo siente que es el único en el mundo, ¿no? Y no es así alrededor, perdón, no es así. Claro. No es así. Las historias son cíclicas, circulares. En una reciente entrevista usted citó a Einstein, nada menos. Dijo, el pez no se da cuenta que vive en el agua, hablando sobre los privilegios, ¿no? Y a propósito también de sus hijas, ¿no? ¿Cómo se puede crear un hijo o una hija para que sea consciente de los suyos, de sus privilegios, ¿no? La respuesta no es muy fácil porque implica echar mano de un montón de recursos que hagan o que traten de que sientan la experiencia de ser una mayoría sin privilegios. Es decir, ¿cómo le hace sentir a un blanco lo que implica ser afrodescendiente? Es difícil, a menos que le cambies la piel por un día y sienta la diferencia, sienta las miradas, sienta, no sé, sienta. Y en el caso de mis hijas, bueno, lo que yo he tratado de hacer siempre es de que vivan la vida que no han tenido. Es decir, un día, por ejemplo, su madre y yo las trepamos a una combi y nos fuimos hasta la falda del cerro en San Juan de Lurigancho, donde vivía su nana. Hicimos todos los transbordos, vieron fascinadas digamos, el trayecto, se bajaron de una combi para subir a otra, caminaron arenales, se dieron cuenta de los distintos tipos de casas que había en el mismo barrio. Había una casa quemada que se había incendiado recién. Salimos a comer por ahí con su nana y la mamá quechua hablante y vimos lo que implica, digamos, sí, o sea, vivir rodeado de precariedad, y lo hicimos varias veces. A eso le sumamos varios viajes por tierra en el Perú, parando en lugares que no son turísticos. A eso se le suma el hecho de tener que ponerte firme a veces cuando escuchas alguna majadería y ponerle límites y que se ganen las cosas no porque tiene un papá o una mamá que los va a recompensar por nada, sino poniéndole límites a un presupuesto, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que sumando poco a poco cada una de estas acciones, no llenándolas de regalos, dándoles lo básico y algún extra si es que hacían algo superlativo, finalmente tienes a hijos, hijas un poco más conscientes de su privilegio, ¿no? Sigue pensando que los sueños pueden convertirse en pesadillas cuando de ti depende que se hagan realidad. Es una cita, porque Sí, es una cita. Eso lo puse en una novela mía. claro, Creo que lo puso en el baño. En el baño. Ajá, en el cuento del baño. Que Ajá. en la En furia En la de furia de Aquiles. Aquiles. claro. Exacto. Sí, yo creo que sí, porque creo que los seres humanos tememos el hecho de que nuestro destino pueda depender de nosotros. Es fuerte, porque ya no tienes a quién culpar de nada. Bueno, finalmente. Finalmente, sí, ya no se nos va acabando el tiempo, pero para culminar, queríamos preguntarle, ¿ha probado usted jugo de caigua? No, ¿No? lo he leído nada más, pero no. Pero era algo que la generación de mis padres sí tomaba para bajarle el colesterol, para adelgazar. Había toda una... Antes de que hubiera la nueva tecnología de adelgazamientos que hay hoy, estos mejunjes estaban, digamos, a la orden del día. Sí, yo he probado eso. Con piña, se lo recomiendo. ¿Sí? Sí, de verdad, con piña es muy rico. Con piña. Sí, es muy rico. Espinaca con piña he probado y es muy rico. Es muy rico, sí. Te voy a hacer caso. ¿Vargas Llosa o Reynoso? Reynoso, Chela o pisco. pisco. ¿A sumar 2 o hasta que volvamos a encontrarnos? A su madre, 2. No, es que no he visto la otra. Mejor que no la haya visto. Mejor. Caviar.
Sin sentido. Adolescencia. Inseguridad. Lima. Amor. Familia. Amor. Bravo. Gracias.